En este tutorial vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es la integración, las integrales definidas, integrales indefinidas, ya iremos viendo lo que significan. No es exactamente una introducción a todo lo que se podría ver de integración, ni mucho menos, sino por lo menos saber las técnicas básicas de lo que es una integral y saber hacer una integral muy sencilla para poder hacer algunos ejercicios de estadística. Con respecto a la idea de la idea de la integral es saber calcular áreas. Exactamente lo que se pretende es lo siguiente. Imaginemos que tenemos aquí dibujado el eje X, nuestro eje X, y encima del eje X pues tenemos algún tipo de función. En este caso es una función, al estar por encima del eje X, pues es una función f de x, de forma que f de x sea siempre mayor o igual que 0. Y nosotros tenemos aquí dos valores, por ejemplo vamos a suponer que tenemos un valor 1 y un valor 3. Entonces, claro, por supuesto, pues lo que pasa es que nosotros podemos pensar solo en el trozo de la función que está entre 1 y 3. Y lo que pretende la técnica esta de la integral es calcular este área que yo estoy marcando. ¿Cuánto vale este área de aquí? Este área de aquí es lo que se va a llamar la integral de f de x, de la función, que me dice la forma del trozo del área que quiero calcular, entre 1 y 3. Entonces, intuitivamente, como decía, la integral de f entre 1 y 3, pues queremos que sea el área entre f y el eje x para valores entre 1 y 3. Esta interpretación es correcta siempre y cuando la f sea siempre mayor o igual que 0. También es cierta si f es menor o igual que 0, pero cambiando el signo, pero no nos vamos a meter en esa historia. No sería correcta, ya se verá en otra asignatura, qué pasaría si la función, pues en algunos casos fuera positiva y en otros negativa. En ese caso, lo que pasa es que si no se tiene en cuenta el signo, pues nos podríamos encontrar con que la función tuviera integral 0 y sin embargo, pues nos encontráramos con que el área pues no fuera 0. Pero para nosotros, esta es la idea básica de la integral. Y para lo que nosotros lo vamos a interpretar, aunque algunos si vemos esto muy pronto, pues todavía no lo hemos dado, la curva que a nosotros nos interesa esencialmente será el histograma de unos datos y el área de abajo pues será la probabilidad. Bueno, solamente por comentar algún caso en el que se pueda hacer directamente y así nos podemos hacer una idea de qué es lo que pasa, pues nosotros lo que podemos ver es que en algunos casos pues ese área pues se puede calcular. Entonces vamos a empezar por casos muy sencillos. Por ejemplo, imaginemos que tenemos el eje de x aquí. Los valores podemos seguir trabajando por lo pronto entre 1 y 3, aunque se puede hacer entre cualquier y cualquier valor, ¿no? Entonces imaginemos que tenemos la función la más simple del mundo y es una función que sea constante. Si la función es constante, lo que quiere decir es que siempre, acordaros que la idea de función es a cada x se representa con f de x, una función constante lo que quiere decir es que toma siempre el mismo valor. Entonces, por ejemplo, pues supongamos que aquí tenemos una f de x, por ejemplo, pues con f de x igual a que siempre valga, por ejemplo, 2, ¿no? Siempre estamos a altura 2. Entonces, ¿cómo podemos nosotros calcular este área? O sea, nosotros querríamos calcular la siguiente área. Sería lo que queda entre el eje x y la función esta f de x igual a 2, ¿vale? Queremos calcular el área de este rectangulito. En este caso, claro, es muy fácil. Nuestra idea de la integral sería el rectángulo, pues el área sería, como es un rectángulo, pues es base por altura. La base es 3 menos 1 y la altura pues es 2. Pues esto sale 2 por 2 y 2 por 2 es 4.
¿Qué pasaría, por ejemplo? Bueno, antes que nada, una cierta observación sobre esto, porque tiene su importancia. Y es que, como veremos luego, esto es importante. Claro, necesitamos saber el valor en el que se inicia y el valor en el que se acaba, el 3 y el 1. Y aquí esto que aparece como el 3 menos 1, luego, como cuando tengamos la integral, veremos que se corresponde a que hay que evaluar una cierta cosa en los dos extremos. Es sencillamente por esto mismo de aquí, para de la idea intuitiva de calcular la base. De alguna forma hay que saber qué es lo que pasa al final del intervalo y qué es lo que pasa al principio del intervalo para poder poner esa base. Bueno, vamos a una función un pelín más complicada. Todas las constantes son iguales. Si por ejemplo en vez de f de x igual a 2, pues fuera f de x, por ejemplo, igual a 3, pues es que esto en vez de estar a altura 2, pues estaría a altura 3, por ejemplo. Entonces aquí tendríamos una f distinta. Imagino que tuviéramos una otra f, ¿no? Que fuera f de x igual a 3, bueno, pues la idea sería exactamente la misma. Y en vez de, pasa es que el rectángulo, en vez de llegar hasta el 2, pues llegaría hasta aquí arriba. Vale, entonces en este caso, pues el área, digamos, verde, incluyendo la parte azul, pues sería una vez más base por altura, pensando que es todo el rectángulo, exactamente tengo que contar toda esta parte de aquí. Entonces la base vuelve a ser 3 menos 1, la altura en este caso pues sería 3, pues sería 2 por 3, que sería 6. Y de hecho, pensando en distintas constantes, podríamos llegar a plantearnos nuestro primer resultado sobre esta forma de calcular integrales, que lo podemos hacer en general con un A y un B cualquiera, porque no nos va a costar ningún trabajo. Y el resultado general pues diría algo así como lo siguiente. Imaginemos que yo tengo aquí mi eje X, como siempre, y quiero calcular entre un valor A y un valor B, que son valores que me van a servir para decir luego cuál es la base del rectángulo, ¿no? Y yo tengo una función de este tipo, que sea una función constante. Entonces, si yo tengo una función constante, pues lo que pasa es que puede ser una constante cualquiera, vamos a llamarla h, para indicar que lo que me mide es esta altura es h, ¿vale? Bueno, pues entonces si yo lo que pasa es que lo que quiero es calcular el área que queda entre el eje X y esta recta, pues en el fondo pues siempre tendré que calcular el área de este rectangulito. Y para calcular el área de ese rectangulito, pues lo que tengo que hacer es base por altura. Entonces el área pues va a ser base, que es b menos a, por altura, que es h. Como esto pues ya tenemos una formulilla que serviría para calcular áreas, lo que luego llamaremos integrales, de funciones constantes. Vamos al segundo caso en el que se puede, sin necesidad de grandes cosas, se puede saber cuánto vale un área de estas, siempre empezando por el eje X. También luego, si podemos, pues damos una pequeña formulita. Y vamos también por simplificar al principio lo que hemos dicho de entre 1 y 3. Bueno, pues la siguiente tipo de funciones, que son funciones que hemos visto en el primer cuatrimestre, son funciones de tipo lineal. O sea, son funciones de forma que llevan rectas en rectas, planos en planos. Incluso podemos pensar funciones afines, de estas que no tienen por qué llevar al origen. Entonces, pues vimos en el primer cuatrimestre que ese tipo de funciones tenían que tener la fórmula algo por las variables más término independiente si no queremos que sea lineal. En este caso solo tenemos una variable, estamos hablando de la variable x, por tanto tenemos una función del tipo f de x igual a algo por x. Vamos a empezar por ejemplo por 2 por x más, si queremos algo, 2 por x más 1. Bueno, pues ¿cómo se calcula eso? Lo que vamos a hacer es dibujarla. Esto es bastante sencillo, como esto va a llevar la recta, que es el eje X, en otra recta. Vamos a dibujar esta recta, vamos a darle vamos a calcular un par de puntos, dibujamos la recta. Por ejemplo, para x igual a 0, si yo le doy a x valor 0, pues la variable y, la que sería f de x, pues sería 2 por 0 más 1, entonces debe pasar por el 0, 1. Y si le doy a x el valor 1, pues esto diría 2 por 1 más 1, 2 y 1, 3. Entonces luego esto debería pasar por más o menos por aquí estará el 0. Bueno, pues si aquí estuviera el 0, pues aquí tendríamos valor 1, y en el 1 valor 1, 2 y 3. Más o menos he dibujado yo esto, por suerte esto se arregla bien, quiere decir necesitamos un poco más de espacio. Vamos a dibujarlo bastante abajo.
para dibujar bien esta recta. Bueno, pues esta recta más pasa por aquí, bueno, pues sería esto de aquí. Esta sería nuestra f de x. Bueno, pues una vez más, a mí lo que me están pidiendo es que calcule este área. ¿Qué área hay entre este trocito de aquí y este trocito de aquí? ¿Cuánto vale ese área de ahí? ¿Vale? Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es, luego ya veremos que no hace falta, que hay una técnica tipo así general, pero para calcular este área sin saber nada más, pues vamos a dividir esto en dos partes para que se vea claro que este área es un rectángulo más un triángulo. Entonces el área sería, pues por un lado, el área del rectángulo, a la altura a la que lleguemos, acordámonos que aquí en el punto, si esto era el 1, 2, por lo tanto esto está a altura 2, esto de aquí vale 2, ¿bueno? Con cuyo motivo el área del rectángulo pues será una vez más base por altura, 3 menos 1 por 2 más el trocito este de aquí, la base, bueno, el área del triángulo es un medio de la base, que vuelve a ser 3 menos 1, y la altura, ¿cuánto vale esta altura? Pues vamos a ver, esta altura, dijimos que la función era 2x más 1, luego este puntito de aquí, que es lo que a mí me interesa, pues como está encima del 3, pues será el 3, 7, ¿no? Como esto es 2, pues esta altura de aquí, pues esto será 5, para que 2 más 5 pues de 7. Por lo tanto, la altura de este triángulo es 5. ¿No? Pues hemos calculado un área, lo que luego vamos a llamar una integral. La integral de una función lineal no se necesitan grandes cosas. Un rectángulo más un triángulo. Nos vuelve a aparecer algo que ya conocíamos, que es esto del 3 menos 1. Fijaros que aparecen los dos sumando. Hay algo que tiene su cierto interés, y es que fijaros que como la f tenía como dos sumandos, como veremos después, pues eso ha correspondido a que esto tenga dos sumandos. Hay una parte, digamos, constante. La parte constante es base por altura. La parte no constante, pues aquí aparece un misterioso, en principio un medio por no sé qué. Podríamos hacer más triángulos, o podemos hacer el caso general. Insisto, no hace falta dedicarle demasiado tiempo a los casos estos de triángulos y de rectángulos y tal, porque luego cuando sepamos hacerlo en general veremos que son casos bastante simples, pero bueno, por hacer algo, pues, antes de tener técnicas generales, pues vamos a ver qué pasa cuando yo tengo la siguiente situación. Yo tengo aquí mi eje X, yo tengo aquí dos valores, A y B. Yo tengo una cierta función, f de x igual a cx más d, que no tengo ni idea, pero sé que esto va a ser una recta. Entonces, esto posiblemente pues, sea una cosa así. Y yo lo que voy a querer hacer es lo siguiente. Vamos a dejarlo en rojo. Yo lo que quiero es calcular el área de esta figurita. De aquí. Bueno, pues vamos a ver cómo podríamos hacerlo en general. Pues la idea es parecida a lo de antes. En primer lugar, pues yo lo que voy a hacer es la figura, descomponerla en dos partes. El rectángulo y el triángulo. Entonces, el área va a tener este trocito de aquí y luego va a tener este trocito de aquí. Bueno, pues vamos a empezar. Voy a poner el área. Base. El rectángulo, base por altura. Claro, la base está claro, B menos por la altura. Entonces, para la altura, pues necesito saber qué altura tiene este punto. Esto es sustituir. Si aquí sustituimos este punto, pues cuando la x vale a, pues la altura que es f de a, pues será c por a más d. Vale, pues ya tenemos la primera, esta c por a más d, y por tanto, pues esto va a ser por c por a más d. Más el triángulo, un medio de la base por la altura, medio de b menos a por la altura. ¿Cómo calculo la altura? Hombre, yo ya sabía que altura estaba a este punto. Si supiera que altura está a este punto, pues esto, pues la diferencia, ¿no? ¿A qué altura estará esto? Pues como esto está en el punto B, pues este punto será el B, C por A más D.
Entonces, ¿cuánto vale esta altura de aquí? Vamos a llamarla h. Bueno, pues esto será, bueno, b menos a por ca más d más 1/2 de b menos a por h. Y h pues será esta, la altura de este punto menos la altura de este punto. A esto hay que restarle esto. ca más d, perdón, esto es cb más d. Pues será cb más d menos ca más d, que será el d se va con el d y esto queda cb menos ca. Bueno, también un poco lo que esperábamos. 2 sumando, 2 sumando. El b menos a, claro, no ha aparecido porque es la base, ¿no? La altura, el 1/2 este nos parece ahora mismo un poco extraño. Aquí parece un ca más d, aquí aparece un cb menos ca. Esa parte todavía no la tenemos clara. Y, por supuesto, el siguiente paso, que sería meter también, por ejemplo, pues si hemos puesto constante, constante más algo por algo, parece que por x, parece que un paso razonable sería decir, el siguiente paso sería constante más algo por x cuadrado. Pero claro, ahí ya las ideas intuitivas no son tan inmediatas, porque nosotros tenemos fórmulas sencillas, pero tenemos fórmulas sencillas para áreas de rectángulos, para áreas de triángulos, pero cuando nosotros pensamos en algo más algo por x más algo por x cuadrado, estamos pensando esencialmente en una figura de este tipo. Entonces, claro, así a simple vista, si yo tengo aquí unos ciertos valores, el 1 y el 3, o en general un A y un B, lo que sea, cuando yo hago esta figura aquí y quiero calcular el área, yo lo que quiero es calcular el trozo este, pues aquí no hay nada obvio de cómo calcular ese área. No hay ninguna fórmula de decir esto lo descompongo. Hombre, lo podríamos descomponerlo en una línea aquí como un rectángulo, pero es que la figura que queda tampoco sabría calcularla. Entonces, pues no es tan inmediato este tipo de idea de calcular solo áreas utilizando solo áreas de triángulo y de rectángulo. Pero parece razonable que nuestra fórmula tendrá que ver, por supuesto, con los valores A y B. Tendrá que ver con alturas, luego de alguna forma parece que debe de aparecer en nuestra fórmula algo relacionado con los f de calcular altura, y debe de estar relacionado con esto de que está curvado. Esto de que está curvado, la dificultad está en que en la función constante, pues estamos todos siempre a la misma altura. En la función a por x más b estamos siempre con la misma pendiente, y aquí el problema es que la pendiente va variando, y por eso es lo que hace que la curva esté así curvada. Entonces la función esté así curvada, entonces debería estar relacionado con las pendientes. Y efectivamente, pues el resultado general pues dice que las áreas están relacionadas con el A y el B, con la F y con la pendiente. Antes de eso, pues necesitamos repasar, aunque sea mínimamente, el concepto de pendiente de una función en un punto, porque luego la vamos a necesitar, o lo que se llama la derivada. Entonces, pues vamos a hablar, aunque sea mínimamente, de derivadas, el significado y por lo menos saber calcular las derivadas más simples. El concepto de derivada es también bastante sencillo, es lo siguiente. Imaginemos que yo tengo, como siempre, aquí tengo mi eje X, de alguna forma, tengo una f de x que a mí me interesa, que hace de la forma que sea. Entonces a mí lo que me interesa es calcular la pendiente. La pendiente pues obviamente varía, entonces quiero calcular esta pendiente, el vector pendiente, digamos, o esta pendiente, o aquí tendremos una pendiente un poquito hacia abajo. Entonces la pregunta es cómo se calculan esas pendientes. El concepto de pendiente está muy relacionado con el concepto, son vectores, por supuesto, está relacionado con el concepto de derivar. La idea de la derivada es la siguiente, o sea, yo lo que quiero, la idea de esto es la pendiente de f de x en A. Como es un vector, pues lo que se hace es, como siempre, intentar quitarse fracciones, etcétera. O sea, va a tener la forma, excepto en el caso en que
la pendiente sea totalmente vertical, y eso para el tipo de funciones que nosotros vamos a estudiar no se da nunca, siempre va a tener la forma, como es un efecto múltiplos, pues 1 y aquí un cierto numerito. Entonces este es el que yo quiero, y este número de aquí varía en cada punto. Y lo que voy a hacer es, pues, calcular este valor. Entonces, la pendiente, como veis, está relacionado con calcular este valor de aquí, y el primero siempre se pone igual a 1. Ese punto de aquí se corresponde a lo que se llama la derivada, en caso de que exista, no todas las funciones se pueden derivar, de f de x en a. No nos vamos a meter más en lo que son las derivadas, sino solamente vamos a recordar los casos más simples de cómo se deriva. Porque si no, pues esto lo convertimos en un repaso de toda la asignatura, o parte de la asignatura de cálculo. Entonces, algunas derivadas inmediatas. La primera derivada muy sencilla, que si la función f de x es constante, que es un caso que antes teníamos, fijaros que en ese caso la cosa es bastante sencilla, porque nosotros lo que tenemos es esto, tenemos nuestro eje x, como siempre, y la función que a nosotros nos interesa es una función constante, una función de estas que tiene esta forma. Por ejemplo, pues, f de x igual a 3, da igual la altura, ¿no? Entonces yo me pongo en un punto cualquiera y digo, bueno, ¿cuál es este vector? ¿Qué dirección tiene? Pues aquí está la dirección del eje x, entonces la tangente, la pendiente de esta, pues va a ser 1, 0. Entonces, ¿cuál es el número que tengo que poner aquí? 0. Pues entonces, la derivada, que se suele escribir así, f', la prima está aquí, este puntito, esta barrita arriba se lee f', pues f' en cualquier punto siempre vale 0, quiere decir el numerito que tendría que poner aquí es 0 para tener vectores horizontales. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos nuestro primer resultado sobre derivadas, y es que si la función es constante, su derivada vale 0. El segundo tipo de funciones que teníamos, voy a ponerlo en negro, el segundo tipo de funciones que teníamos era funciones del tipo f de x igual a por x más b. ¿Vale? Entonces, ¿cómo calculo yo ese tipo de derivadas? Pues vamos a ver, cojo f aquí la esta y cojo una que sea una recta. Ya sabéis que esto va a dar lugar a una recta porque las funciones lineales afines llevan recta en recta, etcétera, ¿no? Entonces yo me voy aquí a una función que diga f de x igual a, por ejemplo, a, yo qué sé, 3x más 2. Entonces, claro, yo quiero aquí poner esta tangente. ¿Cómo lo hago? Pues calculando, imaginemos que queremos calcular en todos los puntos, se va a hacer igual, imaginemos que queremos hacer la tangente, por ejemplo, en el 1. ¿Cómo calculo yo esto? Pues cojo un numerito que esté un poquito más allá, por ejemplo el 2, calculo f de 1, calculo f de 2 y veo pues el vector que va de uno a otro. Entonces, si yo cojo f de 2 menos f de 1, pues a ver lo que sale. Cojo f de 2 menos f de 1 y me sale f de 2, que es 3 por 2 más 2, menos f de 1, que es 3 por 1 más 2. Vale, ¿qué sale? Vamos a ver si este 2 se va con este 2. Queda 3 por 2 menos 3 por 1, que es 3 por 2, 6, menos 3 por 1, 3. Bueno, no lo voy a hacer en general, pero siempre te sale que es este número precisamente por esa historia, por lo de que si te va, y lo veis los términos independientes del 2, este no influye para nada, porque luego se va a ir, y como voy a hacer 3 por 2 menos 3 por 1, 2 menos 1 sale 1 y te queda solo el numerito de aquí. Entonces, exactamente igual, pues se puede comprobar que f', bueno, cualquier número aquí mejor, más que en el a, vamos a poner en x, en cualquier punto, f' en x, pues vale
Y estos son pues dos derivadas muy sencillas. La derivada de una constante es 0, la derivada de a por x más b pues vale a. Igual que con integrales, seguir por este camino y tener que hacemos ahora con el x cuadrado, etcétera, pues ya no es tan inmediato, en el sentido de que ya no es tan fácil de dibujar, ¿no? Entonces, pues lo que voy a poner es un par de resultados que son interesantes y que va a servir para calcular derivadas de polinomios. Entonces, el primer resultado dice que si mi f de x es una potencia de x, un x elevado a n, entonces, luego vemos cómo se usa. F' de x, la fórmula que me sirve para calcular estas derivadas, que luego sirven para hacer tangentes, pues es n por x elevado a n menos 1. Ejemplo. Si f de x es, por ejemplo, x cuadrado, pues f' de x se hace de la siguiente forma. Se coge, si es x cuadrado, pues se deja una potencia menos, x. Y delante se pone la potencia que tengamos. F' de x es 2x. Si en vez de eso lo que tengo es x cubo, pues f' de x se pone una potencia menos, así es x cubo, pues x cuadrado, y delante el número que tuviera, 3x cuadrado. Por ejemplo, f de x igual a x6. Pues f' de x es una potencia menos, x5, y el 6 delante. Y así, pues sucesivamente. Bueno, entonces derivar f de x igual a x elevado a n es muy fácil. ¿Y qué pasa cuando yo tengo un polinomio? Pues el resultado siguiente, el resultado dice 2. Si tengo un polinomio del tipo cualquiera, entonces lo que se hace es, se va derivando, primero va a ser, recuerdo que es números por potencias de x, pues lo que se hacen son los mismos números por derivar las potencias de x. Entonces, si yo tengo un polinomio que será un número más un número por x más un número por x cuadrado más un número por x elevado a n, si esta es mi f, pues la f' de x se va haciendo de la siguiente forma. Se ponen los mismos números y se van derivando. Con cuidado, el único caso un poco distinto es lo de la sub 0, porque no lleva la x. Entonces, ¿cómo se hace la de la sub 0? Como es una constante, la derivada de sub 0 vale 0, porque hemos visto que la derivada de una constante, acordaros de antes, es siempre 0. Entonces es la derivada de sub 0, 0, más a sub 1 por x. ¿Cómo derivo x? X elevado a 1. Pues pongo la potencia anterior de x, que es x elevado a 0, por el numerito que tenía, más a sub 2. La potencia anterior de x y el número que tenía, más punto suspensivo, a su n por x elevado a n, a su n, la potencia anterior y el número que tenía. Esto ahora mismo parece una expresión muy grande, pero vamos a ver enseguida con ejemplos cómo esto es bastante sencillo. F de x igual a 2 más 3x más 2x cuadrado. ¿Cómo calculo f' de x? Pues empezamos. La parte que no lleva x, la derivada de una constante, la derivada de 2 es 0, más 3 por la derivada de x, potencia anterior de x, un 1, más 2, la derivada de x cuadrado, la potencia anterior de x y un 2. Hacemos cuentas, 0, no hace falta escribirlo, 3 por 1, x elevado a 0, cualquier cosa elevada a 0 vale 1, más 3, más 4x. Ya hemos derivado. Otra, por ejemplo, f de x igual a x menos x cubo. ¿Cómo calculo f' de x? Aquí no hay términos independientes, a todos llevan x por la derivada de x.
x elevado a la potencia anterior, el 1, menos x cubo, la potencia anterior, el 3. Pues esto sale x elevado a 0 es 1, 1 menos 3x cuadrado. Vamos a hacer un par de ejemplos más de esto de derivar polinomios. Vamos a seguir haciendo algunos ejemplos de derivadas de polinomios. Vamos a hacer un ejemplo 2, por ejemplo, imaginemos que tenemos el polinomio f de x igual a 3 más 2x menos x cuadrado. Bueno, voy a hacerlo primero despacio y después lo haremos un poquito más rápido. Entonces lo primero es, si lo queremos hacer despacio, lo primero, aquí tenemos una constante, la derivada de una constante ya sabemos que es 0, más 2 veces, aquí tenemos x elevado a 1, luego la derivada es 1 por x elevado a 0, menos x cuadrado, la derivada de x cuadrado, aquí se me olvidó poner que voy a hacer la f' de x, la derivada, menos, digo, la derivada de x cuadrado es la potencia anterior, x elevado a 1 y un 2 adelante. Esto será, el 0 no lo escribo, 2 por 1 por x elevado a 0, x elevado a 0, 1, pues 2 por 1 que es 2, menos 2x. Otra forma de hacer exactamente lo mismo pero más rápido es lo siguiente. La constante no hace falta derivarla. Se quita, 0. Y ahora la derivada de 2x, el 2 lo dejamos si el x lo sustituimos por la potencia anterior de x. La potencia anterior del x es el 1. Hay que acordarse que las potencias de x son 1, x, x cuadrado, x cubo, etc. Entonces la derivada de x sería la potencia anterior de x, que es 1. 2 por 1, que es 2. Menos la derivada de x cuadrado, la potencia anterior a x cuadrado, que es x, con el 2 de arriba. Como vemos, es mucho más rápido hacerlo así que hacerlo por este lado. Imaginemos que tenemos el siguiente polinomio, y ahora voy a hacer 2 ejemplos más, pero más rapiditos. 2 menos x más x cuadrado menos 3x cubo, por ejemplo. Y quiero calcular la derivada de f' de x, pues es, el término independiente se va, menos la potencia anterior a x, que es 1, menos 1, más la potencia anterior a x cuadrado, que es x, y este 2 se baja, menos 3 por la derivada de x cubo, que es la potencia anterior a x cubo, que es x cuadrado, y el 3 baja, 3 por 3, 9, por la potencia anterior. O sea que el término inicial se baja, se quita, y luego las derivadas de cada potencia se multiplica el número que tengamos aquí arriba por el de abajo, y se pone la potencia anterior. f de x igual a 2 más 2x menos 3x4, por ejemplo. ¿Cuál sería f' de x? Sería el término independiente, se va 2, la derivada la anterior a x, que es 1, 2 por 1 que es 2, menos, baja el 4, 3 por 4, 12, y la derivada de x4, la potencia anterior, que es x cubo. Vemos cómo se van multiplicando los números que tengamos delante de cada potencia de x por la potencia, y se sustituye la potencia por la potencia anterior. Otro par de derivadas que nos interesan. La primera funciona exactamente igual que, como veremos ahora, que las de un polinomio. Es decir, ¿qué pasa cuando en vez de tener f de x igual a x elevado a n, pues tengo f de x igual a 1 partido por x elevado a n? Bueno, la forma fácil de verlo es que esto es x elevado a menos n y funciona exactamente igual que antes. O sea, la f' de x es, si nos hablamos por ejemplo de cuando teníamos la derivada de x cuadrado, pues era poner abajo el numerito esto y poner la potencia anterior. Pues aquí funciona exactamente igual. Es menos n, el numerito este de aquí, y la potencia anterior. La potencia anterior a x elevado a menos n es x elevado a menos n menos 1. La segunda y luego hacemos ejemplo, la segunda que quiero que sepamos es para una función especial, que es f de x igual a e elevado a x, la exponencial, y en este caso pues f' de x es exactamente lo mismo, vuelve a ser e elevado a x.
De esta no vamos a hacer ejemplos, porque ¿para qué es? Pero de derivadas de estas sí, y luego hacemos alguna que sea un poco mezcla de las demás. Bueno, pues por ejemplo, imaginemos que tenemos f de x igual a 1 partido por x cuadrado. Bueno, pues antes de derivar, esto lo escribimos como x elevado a menos 2 y, por tanto, f' de x es menos 2 por la potencia anterior. Antes del menos 2, pues viene justo el menos 3. O si queremos ponerlo así, menos 2 partido por x cubo, da igual. Si tenemos f de x igual a 1 partido por x7, por ejemplo. Bueno, pues esto lo escribimos como x elevado a menos 7 y f' de x se hace igual que siempre, sería menos 7 por x elevado al anterior al menos 7, y el anterior al menos 7 pues es el menos 8. Comentar, aunque seguramente en la asignatura no lo necesitaremos, que esto funciona también cuando la potencia no es un número entero. Por ejemplo, imaginemos que tenemos f de x igual a la raíz cuadrada de x, que es x elevado a un medio. Bueno, pues para hacer f' de x, siempre es lo mismo, se baja el número que hay aquí y se pone el anterior a un medio. ¿Cuál es el anterior a un medio? Pues el anterior a un medio es un medio menos 1. Un medio menos 1 es un medio menos 2 medios, que es menos un medio. Luego esto es menos un medio. O si queremos escribirlo, 1 partido por 2 veces x elevado a un medio, la raíz cuadrada de x. A la hora de juntar todas estas, pues solamente quería comentar qué es lo que pasa cuando yo sé derivar si yo tengo dos funciones, f y g, ahora haremos ejemplo, ¿qué pasa cuando yo quiero derivar un número a por f más un f de x más un número b por g de x? Bueno, cuando se quiera derivar esto, lo que se hace es lo siguiente. Los números, los que no lleven x, se pueden sacar fuera. De un a y un b. La suma sigue siendo una suma y lo que se hace es derivar aquí, f', g'. Esto que puede parecer así como más técnico, los ejemplos lo vamos a ver más claro. Vamos a hacer 3 ejemplos. Ejemplo 1. ¿Qué pasa si yo tengo algo como x cuadrado más 3 partido por x cubo más 2 veces e elevado a x? Pues en el fondo, como yo tengo una suma, lo que hago es derivar cada trozo por separado. Entonces vamos a derivar x cuadrado, pues ya sabemos derivar x cuadrado. X cuadrado, la derivada, si esto es la f, pues la f' pues sería, derivo x cuadrado, esto es el 2 y la derivada de x cuadrado en el sentido que sustituyo x cuadrado por la potencia anterior. Más. Yo voy a derivar esto, pero el 3 no me preocupa, el 3 lo pongo fuera y derivo 1 partido por x cubo. ¿Cómo derivo 1 partido por x cubo? Voy a hacerlo aquí aparte. Pues esto es coger x elevado a menos 3 y derivar. Y esto pues se baja el menos 3, la potencia anterior. Bueno, pues aquí lo que tengo que poner es por menos 3x elevado a menos 4. Más, tengo que derivar esto. Tengo el 2, pues el 2 se deja fuera. Y la derivada de elevado a x pues es e elevado a x. Como vemos, aquí tenemos suma de 3, pues lo que me dice es que puedo sumar 3 cosas, ir derivando, sumando. Y dentro de cada sumando, si algún número es constante, si no lleva la x, pues me lo puedo sacar fuera y derivar. Por ejemplo, pues cuánto valdría coger, si yo cojo la f en este caso, es 1 partido por x, más 2 partido por x cuadrado, más 3x cubo, menos 4e elevado a x. ¿Cómo calculo la derivada? Pues lo voy a hacer de 1 en 1. Esta parte de aquí que me sobra, la voy a quitar y voy a ir derivando aquí abajo. Bueno. Como son 4, pues lo hago en 4 partes. La derivada de 1 partido por x. Esto es la derivada de x elevado a menos 1. Por lo tanto, es menos 1 por la potencia anterior a x elevado a menos 1, que es x elevado a menos 2. Más el 2, que es lo que lo saco fuera. La derivada de 1 partido por x cuadrado, que es la derivada de x elevado a menos 2. Pues lo que hago es menos 2.
la potencia anterior al menos 2, más 3 veces la derivada de x4, 4 por la potencia anterior a x4, que es x3. Este de aquí, menos 4 por la derivada de elevada a x, que es e elevada a x. Entonces ya vemos que, sabiendo derivar polinomios, expresiones del tipo 1 partido por x elevado a n y la exponencial, pues podemos derivar unas cuantas funciones sencillas. Para terminar este repaso rápido de derivadas, quería recordar lo que se llama la regla de la cadena. Para derivadas, la regla de la cadena, también cuando lo veamos al principio puede parecer un poco extraño, veremos que es bastante fácil. Dice, imaginemos que tenemos dos funciones f y g que sabemos derivar. Entonces la pregunta es, ¿cómo derivo f de g de x? Pues lo que dice la regla de la cadena es que esto es f' g de x por g' de x. Bueno, vamos a ver cómo se utiliza. Vamos a intentar derivar e elevado a x cuadrado, por ejemplo. Tengo esta es mi función, f, y yo lo que quiero es calcular f'. Entonces lo que dice es, esto como está hecho, dice esto es la exponencial de x cuadrado. Pues lo que dice es, esto es, vamos a escribirlo aquí, es la exponencial de x cuadrado. Vemos que hay como dos funciones, por un lado tenemos la exponencial y por otro lado tenemos la x cuadrado. Lo que dice la regla de la cadena es, deriva primero la exponencial y después la x cuadrado. La derivada de la exponencial sabemos que dejarla como está, pues como antes tenía e elevado a x cuadrado, pues ahora sigo teniendo ex cuadrado. Esto es la derivada de la exponencial. Por la derivada de x cuadrado, que es 2x. Vamos a hacer un segundo ejemplo. Imaginemos que tenemos una expresión del tipo 1 partido por 3x más 2 al cuadrado. Esta es mi f. Entonces antes de derivar tengo que pensar esto como está hecho. Dice esto es coger la 1 partido por x cuadrado de 3x más 2. O sea, sería sustituir aquí el x por 3x más 2. Pues lo que dice la regla de la cadena es, primero, deriva como si fuera el 1 partido por x cuadrado. Entonces x elevado a menos 2, pues ya sabemos que es menos 2 partido por la... O sea, por no ir demasiado, para no hacerlo demasiado deprisa. Dice que esto sería esto elevado a menos 2, pues esto sería menos 2 por la potencia anterior. La potencia anterior pues es poner en vez de 3x más 2 elevado a menos 2, pues 3x más 2 elevado a menos 3. Pero me falta algo más, me falta también derivar 3x más 2. La derivada de 3x más 2, el 2 se va, pues hemos terminado. Vamos a hacer dos ejemplos más de regla de la cadena. ¿Qué pasa si tengo, por ejemplo, yo qué sé, e elevado a x, pero todo esto, por ejemplo, elevado al cubo? ¿Cómo lo hago? Dice, pues esto es hacer el cubo de e elevado a x, ¿vale? Si esta es mi f, pues la f' dice, deriva como si fuera un cubo. Para derivar el cubo, la derivada del cubo es poner el 3 y poner la potencia anterior. O sea, en vez de poner e elevado a x al cubo, pues lo pone al cuadrado. Y luego deriva la e elevado a x, pues por e elevado a x. Ejemplo 4. Lo fundamental es darse cuenta cómo está hecha la función. Imaginemos que tenemos, pues yo qué sé, 3x cuadrado más x más 7 elevado a 4. Bueno, y quiero, esa es mi f, quiero derivarla. ¿Cómo está hecha mi función? Pues mi función es la potencia cuarta de 3x cuadrado más x más 7. ¿Verdad? Bueno, pues ¿cómo calculo la derivada? Pues primero derivo la potencia cuarta. La potencia cuarta es 4 por lo que tenga elevado a 4, ahora solo elevado a 3. Bueno, pues lo que tenía elevado a 4 es 3x cuadrado más x más 7.
multiplicado por la derivada de esto. Pues la derivada de esto es 3 por 2, 6, por la potencia anterior, que es x, más la derivada de x, que es 1, y la constante pues se va. Bueno, pues esto es lo que se llama la regla de la cadena. Pero hemos repasado lo básico de derivadas, porque a nosotros recordemos que lo que nos interesan son las integrales. Entonces vamos a hablar de lo que se llama la primitiva de una función. Vale. Si tengo una función que me interese, f, pues una primitiva de f es otra función cuya derivada sea f. Es justo lo contrario de la derivada. En vez de derivar, lo que buscamos es una función que al derivar sea la f. Normalmente a la primitiva se suele escribir f mayúscula o esto de aquí, que se suele llamar la integral indefinida. Ahí viene el nombre de la integral. Bueno, pues vamos a ver ejemplos de cómo buscar funciones primitivas. Es que para hacer funciones primitivas, pues lo primero que deberíamos de saber es tener claro cuáles son los casos en que nosotros conocemos la derivada. Entonces aunque lo tengo aquí, pues voy a ir poniendo las que a mí me interesan. Voy a partir esto para tener aquí una lista de primitivas, de candidatos. Digamos. Nosotros sabemos que las que conocemos son, nosotros sabemos que la derivada, si yo tengo una x elevado a n, su derivada es n por la potencia anterior. Bueno, también sabemos que eso vale para la x elevado a menos n. La derivada de x elevado a menos n es menos n por x elevado a menos n menos 1. Y también sabemos que la derivada de la derivada de x elevado a x pues es e elevado a x. Y sabemos algo más. Vamos a poner aquí alguna cosita más que sabemos y que nos va a ayudar a la hora de buscar. Lo siguiente que sabemos es que si tengo a por f de x más b por g de x, al derivar, pues esto sale a por f' de x más b por g' de x. Y el último resultado que tenemos dice la regla de la cadena. Dice que si yo tengo f de g de x, tengo una función construida como en dos pasos, para derivar se hace f' de g de x por g' de x. Estos son los resultados que tenemos y son los que vamos a utilizar a la hora de buscar primitivas, de buscar integrales indefinidas. Entonces vamos a hacer, como decía, unos cuantos ejemplos. Vamos a empezar por qué pasa cuando yo tengo una función f de x, a la que le busco una primitiva, y que sea del tipo x elevado a n. ¿Cómo puedo yo encontrar una primitiva de x elevado a n? Vamos a hacerlo en casos concretos. Por ejemplo, yo tengo f de x igual a x cuadrado. ¿Cómo calculo yo una función cuya derivada sea x cuadrado? Nos vamos aquí y decimos, ¿ahora qué se parece? Pues se parecen estas de aquí, ¿no? Entonces, ¿cuál sería nuestro candidato? Pues, ¿con cuáles podríamos probar?
Tener en cuenta que al derivar, obviamente, pues nos vamos a encontrar con que al derivar disminuye el grado en 1. Por tanto, si buscamos algo que al derivar de x cuadrado, pues nuestro candidato para calcular la integral de x cuadrado diferencial de x, estamos buscando, insisto, una función cuya derivada es x cuadrado, pues nuestro candidato natural sería el x cubo, porque al derivar va a salir una potencia anterior. Claro, no es tan inmediato porque la derivada de x cubo no es x cuadrado, sino que es 3x cuadrado. Y el 3 me sobra. ¿Cómo puedo yo hacerlo? Pues sencillamente dividiendo aquí por 3. Cuando divido aquí por 3, pues la derivada de x cubo va a ser 3x cuadrado, el 3 se va con el 3 y me queda x cuadrado. Comentar que no es única. Si yo aquí le sumo cualquier número, como la derivada al derivar va a salir 0, pues todas me van a salir x cuadrado. Pues así se suele escribir más c, donde c es cualquier número. Bueno, pues ya hemos encontrado nuestra primera derivada, primera integral. Vamos a hacer lo mismo para f de x igual a x cubo. Bueno, pues yo quiero calcular la integral de x cubo diferencial de x, una primitiva de x cubo, y mi candidato es una potencia superior, x4. No me vale x4 porque x4, la derivada de x4 es 4x3. Pues si lo que quiero es solo x3, pues lo que hago es divido por 4 para que al derivar me salga 4x3 y el 4 se vayan y me quede x3. Lo mismo aquí, más c. Voy a hacer otra de este tipo. 1, 3. Imaginemos que tenemos f de x igual a x7. Como calculo yo la integral de x7, la primitiva de x7. Bueno, pues mi candidato natural es x8. x8 directamente no me vale porque la derivada de x8 es 8x7, pues divido por 8. Y aquí tenemos pues la integral de x7 es x8 partido por 8 más el número que yo quiera poner. Entonces, hacer la integral de algo de esta forma, de xn, pues es bastante sencillo. Por lo tanto, parece que el siguiente paso natural es intentar hacer integrales del tipo x elevado a menos n. El segundo tipo son cuando la f de x es x elevado a menos n, elevado a menos 3, etc. Vamos a empezar, por ejemplo, con ese ejemplo. ¿Cuál sería la integral de x elevado a menos 3? Diferencial de x, se suele leer. Bueno, pues la idea es, como es de esto, pues me interesa seguramente lo mismo que antes cuando estaba con x3, me interesaba x4, pues cuando esté con, que es 3 más 1, x4 es 3 más 1, porque luego va a disminuir un 1 el grado, pues si estoy con el menos 3, lo que me interesa es la x elevado a menos 3 más 1. Menos 3 más 1 es menos 2. Y esta es mi candidata. ¿Cuál sería la derivada de x elevado a menos 2? Menos 2 por x elevado a menos 3. Está casi, pero el menos 2 me sobra. Pues le pongo aquí un menos 2. Hay gente que lo prefiere escribir así, eso ya es una cuestión de gustos. Por supuesto, siempre más un número cualquiera. 2, 2. Como puedo hacer, por ejemplo, una función, calcular la integral, una cuya derivada valga, por ejemplo, x elevado a menos 7. ¿Cómo se hace esta integral? Pues esta se hace de la siguiente forma. Sencillamente, pues es la candidata natural es sumarle 1. Pues sería x elevado a menos 6. Esta me vale, pues la derivada de x elevado a menos 6 es menos 6 por x elevado a la potencia anterior, x elevado a menos 7, casi, pero el menos 6 me estorba, pues divido por menos 6. Todos los ejemplos, una vez que lo vemos, son todos iguales. ¿Cuál sería, por ejemplo, la integral de x elevado a menos 9? Pues sería, la candidata natural es la potencia siguiente, la potencia superior, x elevado a menos 9 más 1, que es x elevado a menos 8. Efectivamente, si yo derivo esto sale menos 8 por x elevado a menos 9, casi. Me sobra el menos 8, pues divido por menos 8. Solo hay una que no funciona así. Es que la integral, por tanto, de x elevado a menos n, ¿vale? No hace falta saberse la fórmula, pero si no lo quiere sería candidato natural es x elevado a menos n más 1, ese es el candidato natural,
partido por menos n más 1 para que no estorbe. Si, claro, hay que dividir por menos n más 1 si n es distinto de menos 1. Solamente comentar, según eso aparece, que para n igual a menos 1, la integral de x elevado a menos 1, diferencial de x, es decir, la integral de 1 partido por x, es el logaritmo neperiano de x. No nos vamos a meter ni lo que significa ni nada, pero que sepáis que en este caso pues, es un poco diferente. Bueno, pues ya hemos visto que estas que sabemos derivarlas, pues también sabemos integrarlas. Estas que sabemos derivarlas, pues también sabemos integrarlas. A ver, vamos a seleccionar todo y vamos a seguir haciendo ejemplos de esto. La del tipo 3 es una tontería, la de elevado a x, pues vamos a ver si yo tengo la función f de x es elevado a x, ¿cuánto valdrá la integral de e elevado a x diferencial de x? O sea, ¿qué función al derivar da elevado a x? Es una tontería. La candidata y es la natural es la e elevado a x, su derivada es elevado a x, y no hay que hacer nada más. Bueno, pues ya hemos visto que esta también sabemos hacer. ¿Para qué se utiliza esta fórmula de aquí? Pues para cuando lo que pasa es que tenemos una mezcla entre todo este tipo de funciones. Imaginemos que tenemos que la f de x es algo así como x menos x cubo más 2 partido por x cuadrado más 3 veces elevado a x, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo yo calcular la integral de f de x diferencial de x? O sea, una función que al derivar da justo esto. Pues lo que dice es, hazlo 1 a 1. O sea, la integral de x menos la integral de x cuadrado más 2 veces la integral de 1 partido por x cuadrado más 3 veces la integral de e elevado a x. Pues vamos a ir haciéndolo 1 a 1. La de x, pues ya sabemos que la integral de x es, pongo el candidato, que sería una potencia superior, y lo arreglo para que la derivada de exactamente x, 2x partido por 2, pues de x, menos. La de x cuadrado, pues su candidato natural es x cubo, pero sería 3x cuadrado, hay que dividir por 3, más 2 veces. La de 1 partido por x cuadrado, que es x elevado a menos 2, pues el candidato natural es x elevado a menos 1, para que la derivada sea x elevado a menos 2, pero hay que dividir por menos 1, más 3 veces la derivada de la integral de elevado a x, que es elevado a x. Es decir, x cuadrado medios menos x cubo tercios menos 2 partido por x más 3 por elevado a x. Como siempre, si uno quiere ser preciso, no lo vamos a necesitar, porque como hemos puesto, ¿no? Esta C no juega ningún papel, pues más cualquier número que yo quisiera poner aquí. Se puede comprobar que al derivar esto, pues da justo lo de arriba. Entonces, ¿para qué sirve esta formulita? Pues para una vez que sabemos derivar cosas como x cuadrado, x cubo, etcétera, 1 partido por x, 1 partido por x cuadrado, y exponenciales, pues cualquier mezcla de ellas, pues también sabemos integrar. O sea que ya hemos visto para qué sirve esto de aquí. ¿Y para qué sirve lo de aquí abajo, lo de la regla de la cadena? Pues para lo que se llama el cambio de variable. El cambio de variable, vamos a verlo, y ahora veremos por qué se llama una variable. El cambio de variable dice lo siguiente. Cuando lo veáis veréis que en principio suena raro. Dice que la integral de f de g de x por g' de x, diferencial de x, es igual a la integral de f diferencial de x de f de x diferencial de t sustituyendo x por g de x. Bueno, vamos a hacerlo despacio y vamos a ver qué es lo que está diciendo realmente.
sobre todo el cómo se usa. Vamos a ver, imaginemos por ejemplo que no tenemos x cuadrado, sino que lo que tenemos es 3x más 2 al cuadrado. Y yo quiero hacer la integral de 3x más 2 al cuadrado diferencial de x. Bueno, yo podría complicarme mucho la vida y decir que desarrollar esto como un cuadrado, etcétera, y al final pues va a ser cuadrado primero, cuadrado segundo, doble producto del primero por el segundo, puedo ir integrando uno a uno, o puedo pensar, bueno, yo sí que sé hacer la integral de x cuadrado, o sea, hacer la integral de algo al cuadrado. ¿Cuál es el problema? Que lo que tengo aquí no es x cuadrado, sino 3x más 2. Bueno, por eso como veréis ahora en la aplicación, porque se llama cambio de variable. Dice, bueno, pues lo que tienes que hacer es a 3x más 2 cambiar el nombre y esto lo llaman y. ¿Vale? Entonces esto sería la integral de... Hay que sustituir donde pone 3x más 2, pues hay que poner y cuadrado. Lo que pasa es que también hay que cambiar esto. Nosotros tenemos que 3x más 2 es y, y vamos a derivar aquí. Entonces si yo derivo aquí, lo que me sale es que 3 veces la derivada de x, que es 1, esto vale 0, la derivada de 3x más 2 es 3, derivando con respecto a x sería lo mismo que si yo aquí derivo, la derivada de y es 1, derivando con respecto a y. Por lo tanto, aquí lo que tengo es que, como yo aquí voy a tener que poner el dx, pues dx hay que despejarlo como 1/3 de y. Entonces aquí pongo 1/3 de t. El número este ya sabemos que se va fuera, y ahora esto es la integral de y cuadrado diferencial de y. La integral de y cuadrado, voy a quitar esta, bueno, no voy a seguir por aquí abajo, el 1/3. La integral de y cuadrado, pues ya sabemos que para integrar el candidato está claro, es y cubo partido por 3, para que se vaya, ¿vale? Bueno, más z, que no la voy a poner. Y esto sería 1/9 de y cubo. Si lo pensamos aquí, lo que tenemos es la función es la x cuadrado, lo que estamos llamando gd es lo que estamos aquí llamando el y. Dice, haz la integral, dice, luego sustituye al final por, bueno, claro, que hay que sustituir, la y vale 3x más 2, pues esto es 1/9 de 3x más 2 al cuadrado. Este tipo de técnica, cambiando el nombre, es lo que se llama la integral de cambio, la técnica de cambio de variable. Vamos a hacer varias para que le pillemos el truco. Voy a borrar el resultado porque aunque aquí la expresión está puesta para recordar que en el fondo lo que pasa es que tienes esta expresión y por tanto la integral sería esto de aquí, f de g de x, y por eso dice integrar pero luego sustituir, etcétera. Realmente casi oculta más la idea que cuando lo vayamos a hacer. La idea básica, la idea bien hecha de cambio de variables se ve en la asignatura de cálculo. Pero lo que queremos es a nivel operativo. Vamos a hacer, por ejemplo, tenemos, yo que sé, 3x cuadrado más 1 elevado al cubo. Esta es mi función, f de x. Y yo quiero hacer la integral siguiente. Yo quiero hacer la integral de, más que esta, porque para que no nos haga complicado. La integral de x por 3x cuadrado más 1 al cubo. Bueno, quiero hacer la integral de x por 3x cuadrado más 1 al cubo diferencial de x. Dice, bueno, esto parece que es un cubo y que aquí lo que está estorbando es el 3x cuadrado más 1. Pues a esto lo voy a llamar y. Cuidado porque entonces 3x cuadrado más 1 es y, por tanto al derivar, pues sería al derivar esto sería 3 por la derivada de x cuadrado, que es 2 por la potencia anterior, 6x, derivando con respecto a x, diferencial de x, es lo mismo que derivar y, que es 1, cuando derivo con respecto a y. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es sustituir cuando lo tenga. Aquí tengo una ventaja y es que si lo vemos x de x, que es esto de aquí, pues sé cuánto vale. X de x pues va a ser 1/6 de y. Entonces, sustituyendo
cada cosa por lo que vale, pues lo que tengo es que la integral que yo tengo que hacer es x por dx, que es un sexto de y. Y la parte esta de aquí en medio, pues que es y. Bueno, pues esta es la integral que tengo que hacer, que es más sencilla. El un sexto sale fuera, la integral de y cubo, de y. La integral de y cubo, pues ya sabemos que poner un sexto, la candidata es y4, pero hay que dividir por 4 para ajustar. Esto será 1 partido por 6 por 4, 24 por i4. Esto es un 24avo y el i4 pues hay que sustituir por lo que vale. La i vale 3x cuadrado más 1 elevado a 4. Hemos hecho la integral con un cambio de variable. Vamos a hacer, por ejemplo, la función f de x igual a 3 veces c elevado a 2x más 1. Y quiero hacer la integral, la primitiva de 3 por e elevado a 2x más 1 diferencial de x. Bueno, quitando el 3 que lo puedo sacar, aquí el problema es que yo sé hacer la integral de e elevado a x, pero no e elevado a 2x más 1. Pues lo que voy a hacer es un cambio de variable. A esto lo voy a llamar y. Entonces, pues lo que tengo es que 2x más 1 es y. Y si derivada, pues 2 elevado a 2x, que es 2, elevado a 1, que es 0, derivando con respecto a x, es la derivada de y, que es 1, si derivo con respecto a y. Por lo tanto, sustituyendo cada cosa por lo que vale, pues esta integral me sale 3 e elevado a 2x más 1, es e elevado a y, dx es dy partido por 2. Vamos a seguir por aquí abajo. Los números salen fuera, esto es 3 medios por la integral de e elevado a y diferencial de y. Y esto es 3 medios y la integral de e elevado a y, pues ya sabemos que es e elevado a y. Lo único al final, pues hay que sustituir 3 medios por e elevado a y, que es 2x más 1. Hacer un par de ejemplos más. Ejemplo 4, por ejemplo, uno parecido. ¿Qué pasa si yo lo que tengo es la función f de x es x por e elevado a x cuadrado más 1, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo calculo la integral de x por e elevado a x cuadrado más 1 diferencial de x? Bueno, vale. Primero, esta parte me está estorbando porque yo sé hacer lo de la exponencial, pero no de esto. Pues a esto lo llamo y. Por tanto, y va a ser igual a x cuadrado más 1. Derivando, me saldría que derivar esto sería derivar respecto a y, pues sería en esta parte, que lo que tengo en la x sería 2x derivando respecto a x. Esta parte de aquí, esto con esto, x diferencial de x, pues vale diferencial de y partido por 2. Por tanto, la integral que yo quiero hacer es, por un lado, la parte subrayada, que es un medio del diferencial de y. Y luego la parte de aquí, que es e elevado a y. Bueno, el un medio sale fuera. Esto es la integral de e elevado a y, diferencial de y. La integral de e elevado a y, pues es e elevado a y. Luego esto es un medio de e elevado a y, pero hay que sustituir en el último momento un medio de e elevado a y, que es x cuadrado más 1. Un último ejemplo de integrales de este tipo, pues yo que sé, lo que tenemos, mi función es f de x igual a e elevado a x por e elevado a x más 7 partido por e elevado a x por e elevado a x más 7 partido por 4. ¿Cómo se calcula su integral? La integral de e elevado a x por e elevado a x más 7 partido por 4. Diferencial de x. Hay varias formas de plantearse. Yo voy a escoger una, pero también se podría hacer de otra forma. Cualquiera de los casos da lugar a que al final hay que hacer un cambio de variable, o sea que para el caso va a ser igual. Podemos plantearlo de dos formas, una es empezando a multiplicar, etcétera, y otra es pensar que en el fondo
el e elevado a x va buscando por aquí, busca funciones, dice la e elevado a x es normal. Aquí hay una cosa rara, que es un cociente. Claro, si yo todo esto de aquí fuera x, pues aquí la integral de x cuarto, el 1/4 saldría fuera, la integral de x pues ya sabemos hacerla, etcétera. Pues parece una buena idea esto, llamarlo y, a ver si funciona. Bueno, pues si fuera así, pues e elevado a x más 7 sería y, derivando, aquí derivamos respecto a x, la derivada de e elevado a x es e elevado a x, la derivada de 7 es 0, derivando con respecto a x es la derivada de esto con respecto a y, y por tanto, pues lo que pasa es que este trocito aquí subrayado, pues vale diferencial de y. Bueno, pues vamos a ir sustituyendo, el 1/4 lo podemos quitar, esto quedaría la integral de e elevado a x diferencial de x, eso ya sabemos que es diferencial de y, y es e elevado a x más 7, que es y. Pues esta es la que tengo que hacer, que obviamente es mucho más fácil. Esto es 1/4, la integral de y pues es y cuadrado medios. Esto es 1/8 de y cuadrado. Lo único que no se me olvide al final sustituir la y por lo que vale. La y vale e elevado a x más 7, pues esto al cuadrado. Y ya hemos visto un poco cómo se utiliza la regla de la cadena en el sentido de hacer un cambio de variable. Pues una vez que hemos visto lo que es una derivada y lo que es una primitiva, pues solo queda al final pues el tipo de integrales que a nosotros nos interesan. Recordemos que nuestro problema era medir áreas. Y el resultado que obtenemos es el siguiente. Si yo tengo una función, o sea, perdón, el eje x, y tengo también una función f de x. Tengo además dos valores a y b, y a mí lo que me interesa, por lo que sea, pues es medir este área. Quiero medir este área. Bueno, pues el resultado que nosotros vamos a usar y que esto se verá en cálculo dice que si f de x es mayor o igual que 0 y puedo encontrar una primitiva f de f, entonces el área buscada es f de b menos f de a. Solo un comentario, aunque nosotros no nos vamos a meter mucho en ello. Acordaros que cuando buscamos primitiva era excepto un número. Por ejemplo, podríamos haber puesto, cuando nos sale que la integral de x es x cuadrado medio, podríamos haber puesto x cuadrado medio o x cuadrado medio más 7. El número que pongamos no importa. ¿Por qué? Porque si aquí ponemos un 7, hay que poner un 7 aquí y un 7 aquí. Y claro, luego el 7 de aquí con el signo menos se va con el 7 de ahí. Entonces, no hace falta preocuparse por la constante. Esta se puede poner o no poner a nuestro gusto. Bueno, vamos a hacer algunos ejemplillos sencillos de este tipo de cosas. Y vamos a empezar por casos que nosotros ya sabíamos cuánto valía y vamos a ver que efectivamente pues, lo que decíamos antes pues era correcto y no hay mayor historia. Empezamos con funciones constantes. Imaginemos que nosotros lo que nos interesa, por ejemplo, cogemos la función, por ejemplo, constante igual a 2, f de x siempre igual a 2, y queremos medir, por ejemplo, entre 3 y 7. Queremos medir este área. Nosotros ya sabemos este área cuánto vale, nosotros sabemos que ese área pues es base por altura. La base es 7 menos 3 por la altura, que es 2. Que sale 7 menos 3, 4 por 2. 8. Bueno, lo podría haber planteado de la siguiente forma. Nosotros lo que podemos plantearnos, en primer lugar, vamos a calcular la integral de 2 diferencial de x. Una función cuya derivada valga 2, pues sencillamente ponemos la x, la potencia, digamos, siguiente, la siguiente a ser constante es potencia 1, si lo vemos, la derivada de 2x pues es 2. Entonces esta sería nuestra f
f de x igual a 2x. Si yo ahora calculo f de 7 menos f de 3, pues sale, recordaros que la función f es multiplicar por 2, pues sale 7 por 2, 14, menos 3 por 2, que es 6, 14 menos 6, que sale 8. Sale exactamente lo mismo. Para no tener que escribir en dos líneas, muchas veces esto de aquí se escribe de la siguiente forma. Esto de aquí se suele escribir como hacer la integral de 2 diferencial de x entre 3 y 7. Eso lo que quiere decir es calcula la primitiva y luego evalúala entre 3 y 7 en el sentido siguiente de f de 7 menos f de 3. Esta notación pues la utilizaremos bastante. Entonces, para funciones constantes ya hemos visto que efectivamente funciona. Vamos a hacerlo para una función también de tipo lineal y luego pues para algún ejemplo de una función un poco más complicada, de las que no sabíamos todavía hacer antes. Pues el siguiente ejemplo nuestro pues era cuando nosotros queríamos hacerlo con funciones de tipo afín, de tipo esencialmente lineal. Por ejemplo, esta de aquí. Pues no sé, vamos a poner que esta función sea f de x igual, pues yo que sé, a 2x más 1, ¿vale? Imaginemos, por ejemplo, que queremos hacerlo entre 0 y 3. Entonces, si lo hiciéramos así, pues nosotros tendríamos lo siguiente, sin integrales, digamos, ¿no? Este puntito de aquí, esta altura, pues sería la altura en el 0, que sería 2 por 0 más 1, luego este es el 0, 1, y aquí tenemos una altura 1. Este puntito de aquí, pues sería 2 por 3, 6 y 1, 7, luego este es el 3, 7, y por tanto nosotros nos encontramos con que esta altura de aquí es 7, y entonces esto pues nosotros lo hacíamos descomponiendo en dos. Decíamos, por un lado pues tendremos el rectángulo es la base, 3 por la altura 1, más luego la parte de aquí que es un medio de la base por la altura. La base va a ser 3 y la altura, en este caso como esto está altura 7 y esto está altura 1, pues este trocito de aquí que es la altura del triángulo, pues vale 7 menos 1 que es 6. Bueno, pues esto es lo que debería salir. Esto debería salir 3 más 18 partido por 2 que es 9, esto debería salir 12. Vamos a ver con integrales, pues efectivamente no sale lo mismo. Y pues veremos que sí. Yo lo que tengo que hacer es coger la función 2x más 1, ¿vale? Buscarle una primitiva, buscarle una función que al derivar de eso y luego evaluar entre 0 y 3. Bueno, primero vamos a encontrar la función. Para que la derivada de 2x, pues la idea es 2 por, voy a ponerlo así, componiendo como antes en suma, una que de x, ¿vale? Más, luego tengo que buscar una que dé 1. Este unito de aquí. Vamos, esto será 2 por... que de x, pues el candidato es x cuadrado, tengo que dividir por 2. ¿Vale? Y esto que no se me olvide, se suele escribir así, con este tipo de corchete, que tengo que evaluarlo entre 0 y 3. Más algo cuya derivada de 1, eso es fácil, la x, la derivada de derivar x da 1. Luego que no se me olvide que tengo que evaluar entre 0 y 3. Bueno, vamos a ver. Este 2 se va con este 2, tengo que evaluar la x cuadrado en el 9, en el 3, ¿vale? X cuadrado para x igual a 3, pues vale 9, menos en el 0, que vale 0. Más esto, la x en el 3 vale 3, y en el 0, pues que vale 0. Esto sale 9 y 3, 12. Visto que, tanto si lo hago, digamos, con geometría, como si lo hago así, pues me sale lo mismo. Hasta aquí, pues, una cuestión de gusto si uno quiere hacer el dibujo, descomponer el triángulo, el rectángulo o hacerlo con la integral. Pero claro, acordaros de que ya había algunas que nosotros no sabíamos hacer, pero ahora sí vamos a saber hacer. Imaginemos, por ejemplo, que nosotros tenemos este tipo de dibujo. Nosotros tenemos una función, por ejemplo, esta de aquí. X cuadrado más 1. Y a mí me interesa, por ejemplo, entre menos 1 y 1, pues me interesa saber calcular, por lo que sea, este área. Como vimos ya, este tipo de área, pues intentar calcularlo a base de... Bueno, dibujo muy mal. Se me ha quedado un poquito corta. Vamos a arreglar. Yo quiero calcular este área. Bueno, este
Este área no lo puedo hacer descomponiendo en triángulo y en rectángulo porque esto es curvo. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Pues integrando. Cojo la función x cuadrado más 1 e intento buscar una función cuya derivada valga x cuadrado más 1. Y una vez que la tenga, pues la evalúo entre menos 1 y 1, en el sentido de que calculo cuánto vale arriba menos lo que vale abajo. Bueno, pues vamos a hacerlo. Entonces lo que tengo que hacer es buscar, como es una suma, pues algo cuya derivada de x cuadrado más algo cuya derivada de 1 y luego evaluar entre menos 1 y 1. Entre menos 1 y 1. Vamos a hacerlo. Algo que dé cuya derivada de x cuadrado. La candidata es x cubo, pero esta no me vale porque la derivada sería 3x cuadrado. Tengo que dividir entre 3. Luego tengo que evaluar entre menos 1 y 1. Y esta de aquí, algo cuya derivada de 1, pues la x. Entre menos 1 y 1. Bueno, pues vamos a evaluar. X cubo tercio. En el 1 pues vale un tercio. Menos. En el menos 1 pues vale menos 1 al cubo, que es menos 1, menos un tercio. Más. La x, pues en el 1 vale 1, menos en el menos 1, que vale menos 1. Claro que cada uno de estos pues corresponde a evaluar arriba menos abajo. Bueno, pues esto sale un tercio más un tercio, que es 2 tercios, más 1 menos menos 1, 1 y 1, que es 2. Pues 2 más 2 tercios, que es 8 tercios. Hemos calculado el área sin necesidad de hacer ningún tipo de problema de tipo geométrico ni nada por el estilo. Con esto terminamos este repaso muy breve de un poquito de derivación e integración. Y intentaremos a lo largo del curso pues no pasarnos de este nivel de dificultad, en el sentido de poder centrarnos en problemas del tipo polinomios, potencias del tipo 1 partido por x cuadrado, 1 partido por x cubo, exponenciales y en todo caso pues alguna que salga sencilla con un cambio de variable.